con el doctor Derly Césped. Él es defensor de... ahora nos va a decir, uno de los defensores. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl. Defensor de Lilia Espinosa de Rodríguez. Sí, doctor, justamente estábamos hablando del juicio oral. Quería que nos diga su opinión con respecto a lo ocurrido esta mañana, doctor. Bueno, el tribunal finalmente resolvió lo que nosotros habíamos planteado. Planteamos nulidad absoluta de actuaciones por parte de la Fiscalía y por parte del Juzgado Penal de Garantías, que en fecha 10 de abril del año 2021 había ordenado la realización de un anticipo jurisdiccional de prueba, la prueba de autopsia. ¿Y qué pasó ese día? Mi defendida, contra quien ya había sospecha por parte de la Fiscalía de que podría ser imputada, a quien cita ese mismo día, sábado, creo que 10 de abril, a las 16:40 para que se presente el lunes a prestar declaración indagatoria. Y esa misma fecha, con unos minutos de diferencia, ese mismo fiscal solicita a la jueza de garantías el anticipo jurisdiccional de pruebas, pero sin señalarle o sin solicitarle que mi defendida sea notificada de esa prueba tan importante e irrepetible que se iba a hacer. Entonces, el fiscal de aquel entonces no hizo esa advertencia al juzgado o esa petición, y el juzgado, pese a que tenía en el cuerpo del pedido del fiscal, del dictamen del fiscal, que le pedía ese anticipo, estaba el dato de mi defendida, con nombre y apellido, y inclusive el número telefónico, que se transcribe en la resolución, no le cita para ejercitar su derecho de defensa. Y ese derecho de defensa que ella debía haber ejercitado era designar un defensor de su confianza que le explique de qué manera le puede afectar eso que el juzgado estaba resolviendo, para que ella pueda designar algún patólogo forense, algún médico forense, algún perito que la represente técnicamente para hacer esa hacer esa autopsia. Y no se le notificó. Y se hizo notificándole a un defensor público de turno, quien no le conoce a mi defendida y mi defendida no le conoce a él, quien tampoco se puso en contacto con ella de manera a que pueda advertirle de que estaba siendo designado por el juzgado para representarla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Planteamos la nulidad absoluta de todo el proceso, porque se vulneró el derecho de defensa, el derecho que está consagrado en la Constitución Nacional en el artículo 17, inciso 5, que señala que toda persona que sea sometida a proceso y en la cual pueda derivar pena o sanción tiene derecho a que designe un abogado de su confianza. No le puede el juzgado imponer como primer acto la designación de un juez, de un defensor público, cuando no se agotó la notificación o el procedimiento que tiene el juez para que la persona sea quien designe al abogado de su confianza. Entonces, si un juez penal de garantías va en contra de lo que dice la norma, no solamente procesal penal, sino también constitucional, entonces, ¿en manos de quiénes estamos? Hoy le puede pasar a mi cliente, mañana te puede pasar a vos, Raúl, o a mí. Por eso hemos presentado la nulidad absoluta de esta actuación judicial, y infelizmente el tribunal no concedió lo que hemos peticionado, y bueno, vamos a tener oportunidad de apelar esa decisión. Y como se trata de un juicio oral, entonces el mecanismo es que nosotros podamos plantear la reposición y apelación en subsidio de esa decisión que nos afecta considerablemente. Y en este caso también plantearon la nulidad de la acusación porque había hechos relevantes que no se tuvieron en cuenta para ser planteada, ¿verdad? Sí, también.
Y eso es todavía mucho más profundo. Y bueno, eso tiene que ver con cómo el fiscal investigó o a quienes decidió investigar. Recuerdo todavía los dichos del fiscal después de, como fundamento esgrimido, cuando yo le reclamo por qué le imputa a mi defendida. Y no le imputa al médico Carlos Villalba, que es cuñado de Sol Chávez, cuya receta fue la que se presentó en botica magistral. Entonces, si la receta de este señor fue la que se utilizó y él no fue imputado, entonces ¿por qué fue imputada mi defendida? Y me dice, ¿y qué querés que haga? Esta familia ya sufrió lo suficiente. ¿Querés que ahora le impute y sufra más? Eso no son argumentos jurídicos. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque a partir de allí, el fiscal hizo todo mal. Todo mal. Y obvió cosas muy importantes, como por ejemplo, quienes le internaron en el Sanatorio San Martín fueron 2 médicos que estaban de guardia. O sea, el primer médico de guardia, el doctor Samaniego, le recibe a las 5:16, 5 de la tarde con 16 minutos, y él es un médico que no es especialista en toxicología, no tiene derecho a ninguna especialidad. Le recibe, 4 minutos después se pone en contacto con el Centro Nacional de Toxicología, en donde la médica que le atiende, que es una toxicóloga, manifiesta que no sabe referir al doctor Samaniego qué fue lo que tomó y cuánto tomó. Entonces, ante esa situación, no le pudieron ayudar y no le dieron el tratamiento o el auxilio que esa persona necesitaba. Luego, a las 19 horas, entrega su guardia al doctor Samaniego y entra otro médico. La señorita Sol Chávez se encontraba no en terapia intensiva, sino que estaba en observación, en urgencias, cuando que ella hacía 2 horas que había ingresado y no se le estaba dando el tratamiento adecuado. ¿Y cuál era el tratamiento adecuado? Dicho por los especialistas, la aplicación de fluconato de calcio. Que iba a ser fundamental para evitar que iba a ser fundamental para salvar su vida. ¿Quién lo dice? Lo dice el toxicólogo que le atendió a las 20 horas, después de 3 horas de haber ella ingresado al nosocomio. Y este médico declara en la fiscalía que él estaba de visita en el sanatorio porque debía atender a otra paciente que estaba internada, que tenía que derivar al sanatorio San Batista. Entonces, ante esa situación que se da allí en la urgencia, él acude y pregunta y dice, bueno, hay que aplicarle inmediatamente esto y hay que derivarle a una unidad de terapia intensiva. Pero ya no tuvo oportunidad Sol Chávez de ser derivada a una unidad de terapia intensiva porque ya se descompensó. Entonces trataron ahí con lo que tenía que haberse hecho desde el comienzo y al final ella termina falleciendo, pobrecita. Entonces, esas circunstancias no fueron investigadas, eso no es objeto de investigación, al contrario, todos estos médicos fueron citados como testigos y 2 de ellos por lo menos están bajo la sospecha de que actuaron negligentemente. Me refiero a los 2 primeros médicos que estaban de turno o estaban de guardia en el Sanatorio San Martín. Ya, entiendo. Otra circunstancia que no es menos relevante es que el Sanatorio San Martín no poseía, creo que hasta ahora no posee unidad de terapia intensiva, que requería una persona de las características de esta señorita. Entonces, ¿por qué se produce la muerte? Es una cosa que nosotros ya no vamos a saber. Y digo esto ¿por qué? Porque la autopsia que se realizó, en donde se le extrajeron muestras y fluidos corporales a la fallecida, estuvieron durmiendo en el laboratorio forense del Ministerio Público durante 4 meses, sin que con ellos se haga ningún tipo de estudio. Al final de estos 4 meses fueron devueltos estos con un pequeño informe que manifestaba que el laboratorio forense no posee personal ni condiciones para hacer ese estudio y que tampoco cuenta con laboratorios afines con quien trabaja para realizar ese tipo de cosas. ¿Qué específicamente, doctor,
¿qué es lo que no se hizo al final? O sea, la prueba, la autopsia se hizo donde sacaron esos fluidos y al final no se analizaron. Así mismo es. Y, No hay una ¿y causa de muerte? concluyente de muerte. No hay. Ya. No hay. Así es. Pero no termina allí. Todos estos desmanes. Faltando 2 meses aproximadamente para la fecha de acusación, se solicita al CENIT. El CENIT es una unidad de investigación de la Universidad Nacional de Asunción, es un laboratorio, y en donde envían las cápsulas para ser analizadas, dicen. Y nosotros creemos que no fue un simple análisis eso. Porque si no envías cápsulas, ¿qué es lo que te van a analizar? El contenido, de qué está hecho, cuáles son los recipientes, cuáles son en qué cantidades se observa lo que contenga ello, ¿verdad? Y esto se hizo también a espalda de la defensa. A nosotros no se nos notificó, no se nos dio oportunidad de cotejar, de presentar un perito, de presentar puntos de pericia. Entonces, doctor, por lo que veo, va a ir por la defensa de duda, ¿verdad? Es que no hay, por un lado, no hay una causa concluyente de muerte, porque la autopsia no se terminó. Apenas empezó y no se hizo. Y por el otro lado, tampoco se hizo la valoración del principio activo, del contenido y demás. Y todo por negligencia del Ministerio Público. Doctor, no es que nosotros nos hayamos propuesto, nosotros hemos propuesto 1000 cosas, pero sin embargo, bueno, por esto es que nosotros planteamos la nulidad de la acusación, porque no se compadece. Lo que usted observa en la carpeta fiscal, y luego lee la acusación, usted ve claramente de que hay lagunas en el relato fáctico del hecho. Entiendo. Doctor, una última consulta, porque estamos con tiempo limitado nomás. Sí. Hay un pedido de inclusión en un escrito de demanda de indemnización y daño de perjuicio que una de las defensas planteó. Dice, usted no fue, ¿verdad? Yo planteé esa inclusión probatoria que me concedió el tribunal. ¿Por qué yo pedí esa inclusión probatoria? Porque allí claramente dice, en el 4º párrafo del escrito de demanda, dice que Sol Chávez, cuando no encuentra en farmacias el medicamento que se le recetara, entonces decide la confección en botica magistral. Ella decide, no es que mi defendida le dijo anda hacia allá. Entonces esa es una prueba relevante. ¿Y por qué solicito? Porque la demanda fue iniciada hace poco, hace un mes apenas, en los primeros días de abril. Sí, por el plazo civil. No recuerdo más. ¿Cómo? Por el plazo civil de 2 años. Sí, seguramente, ¿verdad? Pero es muy posterior a la audiencia preliminar que hemos tenido, en donde por supuesto, no íbamos a saber nosotros que se venía una demanda ni en los términos que se iba a presentar, ¿verdad? ¿Y por cuánto la demanda, dicho sea de paso, doctor? Y la demanda es en contra de mi cliente, en contra de la doctora Sandra Hermosa y en contra de Botica Magistral, y ronda los 5.000 millones de dólares. Ah, ya. Entiendo. Doctor, realmente estoy con tiempo limitado, nomás ya estamos terminando el programa, pero muchísimas gracias por su tiempo, muy amable, y por todas estas explicaciones. Al contrario, gracias a ustedes, Raúl. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. El doctor Derly Céspedes, él es abogado de Lilia Graciela Espinosa.